Bueno, vamos a ir agilizando, vamos a tratar de hablar poco y que hablen los amigos. Empezamos con José Luis Fará, de Confiagro, Bolivia. Ingeniero, adelante. Bueno, muy buenos días a todos, un cordial saludo a nuestro moderador, Martín, un cordial saludo a todos los panelistas y colegas de Uruguay, Chile, Paraguay y de Argentina. Agradecer a la FARM, que ha sido la propiciadora en esta invitación, y obviamente al CRA, FAR y a la Sociedad Rural de Gualeguaychú. Es un honor estar aquí presente de Bolivia, un honor por el recibimiento y la acogida de todos ustedes, amigos, colegas productores, ganaderos, lecheros y agrícolas. Yo represento a Confeagro, la Confederación Agropecuaria Nacional. Voy a hablar breve, creo que hemos tenido bastantes disertaciones muy importantes para nosotros como bolivianos medio cenicientos en el tema agropecuario. Estamos recién en el tema Mercosur. Un par de años atrás, comenzando a exportar, siempre producíamos para los bolivianos. Vengo de un área donde se produce más del 75, el 80% de los alimentos para todos los bolivianos, que es Santa Cruz de la Sierra. De repente muchos de los amigos conocen, han estado presentes, así que ahí generamos bastante de todo ese trabajo, ganadero, lechero, pecuario en su totalidad y agrícola. Si podemos compartir un poquito de repente para conocimiento de los colegas aquí, amigos productores, un poco los datos del sector agropecuario boliviano. Algunos indicadores. Nuestro sector agrícola produce y aporta el 15% al sistema del PIB de Bolivia. Este es un dato importante. Somos parte de esa actividad directa de trabajo con un 25%. Somos el segundo después del sector público, que es el más grande de Bolivia. Somos nosotros el primer generador de la fuente de trabajo con más de 1.600.000 personas, y de todo eso el 47% son mujeres. Aquí es un dato muy importante. Bolivia, en más de sus 200 años de vida y de existencia, siempre ha vivido de la minería, de la explotación y últimamente del sector hidrocarburo. Nosotros lo hemos igualado, el sector agropecuario. Lo estamos mostrando en esas cifras de que ya sobrepasamos en el año 2022 la exportación de todo el sector hidrocarburo que siempre tenía este país. Nosotros hace 4 o 5 años que empezamos a trabajar, y un trabajo fuerte de todo el sector agropecuario para exportar, obviamente en soya y la carne, que son nuestros mayores productos. Aquí es lo que produce Bolivia en producción, alrededor de 20 millones de toneladas. Ese es el incremento en más de 4 millones de hectáreas, esa es de la producción agrícola. En la producción de Santa Cruz, de donde venimos, es casi donde se desarrolla su totalidad. De esos 20 millones, 17 millones son producidos casi en Santa Cruz. Ahí vemos de que hemos venido en estos últimos tiempos con un crecimiento en la producción muy leve. ¿Por qué? Por estos factores y estos datos son muy importantes. En todo casi somos el nivel más bajo de todo este continente sudamericano en producción. Tenemos diversos productos, maíz, trigo, soya, arroz, todos estamos en la cola, a excepción de la soya, que generamos en algunos años 2.3, 2.4 toneladas, pero con un promedio general de casi 2.1 toneladas por hectárea. Igualmente en otros cultivos también, como tomate, papa, algodón, quinoa, que tanto se jacta el Estado boliviano de
producir quinoa y la quinoa ya ahora, que era la quinoa real, la quinoa que se exportaba al mundo con mucho valor agregado, vemos que la quinoa se la produce en cualquier otro lugar con mayor producción que la que tiene Bolivia. ¿Qué queremos decir con estos datos? Es que hace bastantes años venimos insistiendo al gobierno de usar el mejoramiento de semillas. Un tema de que justo acá en el continente sudamericano es el único lugar que no produce, toda su producción es la normal, la orgánica, la que siempre hemos tenido como semillas, las naturales, ¿no es cierto? No puede ingresar el mejoramiento genético, por eso creemos de que somos deficientes. A pesar de eso, por lo menos exportamos alrededor de un 80% de la soya afuera y obviamente en carne estamos alrededor de unas 30.000 toneladas. Esta es la producción pecuaria que tenemos de todo el sistema en Bolivia, en ganado, porcino, ovino, alpacas, llamas y caprino. Este es un dato muy importante que como Santa Cruz tenemos casi 37 millones de hectáreas en su extensión como departamento. ¿Qué queremos mostrar aquí? De que como el tema es de sostenibilidad y de producción y el tema en boga de año 2020 y qué vamos a hacer, Bolivia y Santa Cruz especialmente tiene en área agrícola alrededor de 2 millones en utilización. Como país llegamos a 4 millones, en pastos cultivados ahí tenemos 4 millones, casi 5, y obviamente tenemos otro departamento que es el Beni, que también produce ganado, que estamos alrededor de otros 4 o 5 millones. En áreas de conservación y uso, Bolivia ha trabajado en todas sus áreas forestales, en sus áreas de reserva. No hemos ocupado ni el 50% de nuestra capacidad de uso agrícola o ganadero dentro del país. Tenemos la capacidad para poder expandir más nuestra producción, pero bueno, como todo hemos visto, más las charlas y todas estas ponencias, creemos de que tenemos que ser eficientes. Nuestro trabajo ahora en Bolivia es producir más y mejor en la misma cantidad de tierra, con el legado, de decir, para las nuevas generaciones, para el futuro, para cuidar la tierra, es en nuestro sustento, ¿no es cierto? Y Santa Cruz y Bolivia tiene esa capacidad. Obviamente de repente estamos ante el mundo apuntados últimamente por o deforestadores o incendiarios, fue por los incendios del 2019, donde por la cantidad de habitantes, no tenemos más de 12 millones de habitantes, nos ponen en un tercer lugar, obviamente, por ese devastador que hubo en el año 2019, que se quemaron alrededor de 4 o 5 millones de hectáreas, que arrasó. Parte tuvimos también en el Brasil y en algunos otros lugares, pero Bolivia tuvo bastante incendio, entonces de ahí es que estamos ahora apuntados en ese tema, pero hemos dicho y tenemos la capacidad para producir más en cualquier ámbito. Tenemos bastantes tierras muy fértiles, muy productivas. Bolivia es un país que tiene altura, tiene valles y tiene pampas y llanos. Y un pantanal muy prendido, 3 millones al Brasil de kilómetros cuadrados. Nos une bastante biodiversidad, bastante relación que tenemos ahí en esas tierras, bosques, que creo que es lo que mira el mundo y los que miran desde el otro lado, tratando de ver de que eso no se toque cuando hace 200 años de repente ellos deforestaron, hicieron industrias y nadie está tocando. Creo que vivimos en una armonía general. Que de repente nos falta, que es parte de lo que se tiene en algunos otros países como Argentina, Brasil, Uruguay, bastante investigación. Nosotros en ese tema no tenemos, creo que tenemos que empezar a copiar de lo que hacen ustedes. Nuestros centros de investigación son muy deficientes y hace 15, 20 años con este estado que tenemos peor.
Entonces, toda esta generación de producción que la hacemos en este otro lado, de la parte privada. El tema de liberación de ahora que somos de fiebre, sin vacunación de la fiebre aftosa, la trabajó el sector privado, 20 años. Ahora también no sabemos por qué la levantaron sin consultar a los mismos propios ganaderos que trabajamos. Esperemos que el trabajo de vigilancia, serología y otros aspectos no nos lleguen de aquí a poco tener algún desliz donde va a ser peor a veces el trabajo que hagamos. Ya exportábamos a China con vacunación y a otros lugares, entonces creo que es de los pocos que todavía acá países no estamos vacunando, y nosotros como productores estamos muy temerosos de que esto se vuelva en algún problema de aquí a corto. Esperemos que no, y vamos a tratar de hacer algo, aunque sea como productores, como parte privada, como empresarios, ver cómo continuamos todos estos trabajos. Bueno, el tema de que hablábamos hace un momento, de las herramientas biotecnológicas, parte de buenas prácticas ganaderas que las venimos haciendo nosotros. Obviamente como CAO, que también es el que maneja el departamento de Santa Cruz, venimos trabajando ya en una visión que le vamos a regalar aquí a Martín, al presidente del CRA y a algunas otras personas. Hemos traído un libro que hemos hecho de los lineamientos de esta agricultura sostenible, que la estamos ya llevando a cabo, la hemos plasmado en un libro, lo vamos a entregar, y obviamente es parte de ese programa que mucho de lo que se ha dicho hoy, las estrategias de comunicación, también tiene que ser un arma, no solo de Bolivia ni de algún país individual. Creo que tenemos que empezar a trabajar como continente, como estrategia. Somos un gran granero y productor del mundo. Sudamérica produce para todos lados, ¿no es cierto? Entonces creo que todos estos programas, todos estos planes que estamos haciendo, muchos trabajos como Uruguay en investigación, Argentina también, tenemos que llevarlo adelante en estrategias comunicacionales, porque nosotros más que nadie sabemos cómo trabajamos. Un suelo infértil no le va a gustar a ningún productor, ni agrícola, ni ganadero. Siempre estamos trabajando en esa constante vanguardia, y eso lo venimos haciendo porque las empresas se vuelven familiares y las vamos traspasando, ¿no? Entonces la tierra no hay más y cada uno de nosotros cuida siempre. Estos son estos temas. Bueno, esto es un cuadro que de repente hace un par de años le presentamos al Estado en una proyección al 2030, cómo puede el sector agropecuario ayudarle a levantar la crisis. Estamos con falta de dólares. Bueno, no he venido a contar desastres en mi país, pero por lo menos cómo podemos como sector agropecuario, con todos los planes de sostenibilidad, de cuidar nuestra tierra, podemos aumentar bastante en ingresos al Estado y obviamente en mayor producción de alimentos. Y todo va a ser para exportación, porque al final de cuentas, con 12 millones en un par de aumentos de toneladas, cubrimos la demanda, y lo demás tenemos que tener la capacidad, como muchos de ustedes acá, de exportar. Y creo que ese tiene que ser, y ese es el trabajo que estamos ahora comenzando. Muchas gracias, y a la orden con las preguntas. Gracias, José. Marcos Medina, por la RP Paraguay. Adelante, Marco. Bueno, quiero iniciar otra vez en guaraní. Necesariamente tienen que creerme lo que les voy a decir. Baixapá, Maiteiroré, muy buenos días para todos. Un gusto nuevamente poder compartir. Muchas gracias, Ernesto, por darme el crédito de este idioma que es tan importante para todos en la región. Bueno, yo quisiera agregar algunos puntos a lo que se estaba discutiendo. Primero, una visión global de lo que está pasando en el mundo. Hay algunas megatendencias que son inexorables, que están pasando, que muchas veces pareciera en el día a día no tenerlas en cuenta, pero que realmente están modificando nuestros estilos de vida. La primera megatendencia que existe en el mundo es el aumento de la población mundial. Para el año 2050 se
se estima seremos 9.600 millones de personas. Una población nunca antes registrada en el planeta. El planeta no solamente está aumentando en su cantidad de personas, sino que también en el poder adquisitivo de las personas. En el año 2018, por primera vez, se registró que la cantidad de clase media para arriba y clase media para abajo eran iguales. Para hoy, la clase media representa el 57% de la población mundial y que se estima que para el año 2030, cada 6 años nada más, 2 de cada 3 personas en el mundo sean de clase media. ¿Por qué es eso importante? Porque hay un axioma en economía que aquel que gana más, tiene mejores ingresos, come más y come mejor. Entonces, esa es una megatendencia muy importante. Y la tercera megatendencia es la urbanización del planeta. Esa es una megatendencia que tiene contextos sociológicos muy profundos, los cuales no lo vamos a discutir ahora, pero que hacen que inexorablemente las personas busquen la ciudad para vivir. Regiones del mundo como las asiáticas, para el año 2030, 9 de cada 10 personas van a vivir en ciudades. Solamente una estará viviendo en el sector rural. Latinoamérica, 2 de cada 3 vivirán en ciudades y una persona va a vivir en el campo. Esa persona que vive en el campo, nosotros somos los que tenemos que producir los alimentos para aquellas personas que están en las ciudades. Y eso también se traduce a nivel global, que hay regiones del mundo que van a producir los alimentos para otras regiones del mundo. Entonces, por dar un ejemplo, Mercosur es una región que va a producir alimentos para China. China se va a dedicar a hacer industria, comercio. Ellos no van a producir sus propios alimentos, ellos van a comprar los alimentos de alguien más que los produzca. Entonces, ante estas grandes megatendencias, el aumento de la población mundial, el aumento del poder adquisitivo y la urbanización del planeta, surge una demanda mundial de alimentos nunca antes registrada. Hoy empieza a haber un déficit alimentario. Para el año 2050 tenemos que producir 70% más de alimentos de lo que producimos hoy para dar de comer al mundo. Y hay muy pocas regiones del mundo que tienen la capacidad de producir alimentos. De hecho, la región que tiene mayor potencial de aumentar la producción de alimentos para el mundo es el Mercosur. Estados Unidos está contraída desde hace una década. Lo mismo le sucede a Australia, a Nueva Zelanda por cuestiones climáticas. Y si vemos las estadísticas, es el Mercosur el que ha despegado y que de hecho hoy representa el mayor exportador de alimentos netos del planeta. Entonces, la visión es de que somos productores de alimentos para el mundo. Y como decíamos ayer, esa no es solamente una oportunidad, sino que también es una responsabilidad que tenemos con la humanidad. Tenemos que producir más alimentos, de mejor manera, de manera competitiva, de manera inocua, dando garantías. Pero como varias veces se repitió en el contexto del seminario, nosotros no somos parte del problema, somos la gran solución y tenemos que ser conscientes de eso. Bajando un poco eso a la realidad de lo que es el Paraguay tiene un plan nacional cuya visión estratégica es que Paraguay produce alimentos para el mundo. Nosotros hemos decidido como nación que nuestra principal misión dentro del concierto de naciones es producir alimentos para el mundo. Y tenemos 3 grandes objetivos. El primero y más importante es reducir pobreza. El segundo es generar economía inclusiva. Y lo tercero es posicionar a Paraguay en el mundo. Reducir pobreza, ¿por qué? Es un compromiso de todos nosotros. La pobreza es una amenaza para todas nuestras oportunidades. Cualquier país que tenga altos índices de pobreza, cualquier ciudad que tenga altos índices de pobreza, cualquier barrio, cualquier zona que tenga altos índices de pobreza va a empezar a sentir la pobreza en los semáforos, en las esquinas, cruzando los alambrados, cortando los alambrados,
secuestrando personas. La pobreza es una amenaza a nuestras grandes oportunidades. Y también tenemos que ser conscientes de que o por egoísmo o por altruismo debemos trabajar no solo para producir alimentos, sino también para que haya un mejor bienestar en nuestras poblaciones, reduciendo pobreza y generando economía inclusiva, que de hecho lo hacemos, pero muchas veces no lo contamos. Es muy común escuchar, no solamente de personas, principalmente de los ámbitos urbanos, muchas veces de los gobiernos, pensar que el productor es un gran latifundista, un terrateniente, un millonario que anda en camioneta, que vive la vida loca, como dice una música, olvidándose de los grandes sacrificios que hace un productor, pero al mismo tiempo olvidando que somos grandes generadores de oportunidades. Gualeguaychú es un ejemplo. Acá el sector agropecuario es el que genera oportunidades para un porcentaje de la población, y así debería ser en todas partes. Y lo último es posicionar al mundo. Paraguay se está posicionando, de hecho hoy, en los últimos 20 años, esas grandes realidades ya han convertido al Paraguay en un país productor de alimentos. Somos los primeros exportadores mundiales de azúcar orgánica, primeros exportadores mundiales de chía. Estamos entre los mayores exportadores de soja, somos los cuartos mayores productores, los novenos mayores exportadores de carne. Tenemos la tercer mayor barcaza de ríos del planeta después de Estados Unidos y China. Y así, hay unas cuantas cosas que han hecho que el Paraguay se consolide como un país productor de alimentos. Tenemos grandes desafíos, así como todos ustedes. Paraguay realmente es un país dividido en dos. Tenemos una región donde vive el 97% de la población, y tenemos otra región que se llama el Chaco, que también compartimos con ustedes el ecosistema, que tiene el tamaño de Nueva Zelanda, pero que solamente tiene 200.000 personas poblando. O sea, hay un gran desafío de transformar todo un nuevo Paraguay, que es el Chaco. Entonces, ante estos grandes desafíos estamos trabajando. Una cuestión que nos ha caracterizado en el desarrollo de los últimos 20 años es la alianza público-privada. El sector privado ha entendido que un país en desarrollo, con grandes deficiencias, con grandes deudas sociales en términos de educación, salud y infraestructura, no puede esperar que el Estado sea quien dé los recursos para que se desarrolle. Entonces se ha generado un estilo un modelo de alianza público-privado, donde el sector privado no solamente se empodera de las políticas públicas, sino que también las financia. Y en ese proceso se han generado casos de éxito. La ganadería es uno de ellos, la venida de carne, específicamente la vacunación contra la fiebre aftosa. El sector lácteo ha hecho lo mismo. A mí me tocaba, cuando hace unos años, recordar que nosotros teníamos que consumir en nuestras casas leche en polvo, leche nido que venía de la Argentina. No éramos autosuficientes. Hoy Paraguay abastece su mercado interno y exporta leche en un modelo de alianza público-privada. Lo mismo está haciendo el sector porcino. Producimos soja, exportamos soja, 90% o de la soja y el maíz, el 90% de la soja y el maíz que exportamos se transforma en proteína de origen animal, y el valor agregado queda en otros países. Entonces la intención es ahora que el valor agregado se quede en el país, transformando proteína vegetal a proteína de origen animal. Y en ese proceso, el círculo virtuoso de generación de ingresos, puestos de trabajo, impuestos, etc. Entonces, para redondear lo que estamos comentando y compartiendo con ustedes, nuestra visión es de que en un contexto mundial donde hay una demanda mundial de alimentos sin precedentes, tenemos una responsabilidad como países y como región. Tenemos toda la predisposición, y creo que muchas veces las situaciones nos obligan a tener que juntarnos como región y entender que juntos somos más. Europa, cuando nos trata de poner, o cuando nos pone sobre las mesas sus planteamientos, los hacen en representación de los 27 países de la Unión Europea. Y nosotros muchas veces vamos como Argentina, como Brasil, como Paraguay, como Uruguay, como Bolivia y como Chile llevando. ¿Por qué no trabajar juntos si tenemos muchos más
coincidencias que diferencias y buscar aquellos puntos en los cuales debemos trabajar. Definitivamente la sanidad animal ha sido uno de esos puntos, ya tenemos esa experiencia y hoy la sostenibilidad es otro de los aspectos en donde indefectiblemente si queremos llegar más lejos es mejor ir juntos. Como dice el axioma, quizás uno llegue más rápido solo, pero uno siempre llega más lejos juntos. Gracias. Muchas gracias, Marco. Digamos que habló el delegado de Bolivia, ahora fue de Paraguay, y ahora le está tocando a José Miguel Stenmeyer, de la Sociedad Nacional de Agricultura de Chile. Adelante, José Miguel. Martín, gracias, muchas gracias, de verdad. Vamos de vuelta de este seminario, de este encuentro, de simposium, con mucho más fuerza, con mucho mejores ideas, ratificando aquello que pensamos nosotros como Sociedad Nacional de Agricultura respecto a lo que está pasando en el mundo, en el tema climático, en el tema de las regulaciones, etcétera. No quiero hablar de Chile en particular, porque Chile, la verdad es que como país, en la problemática que estamos discutiendo, ni siquiera aparece. No estamos ni siquiera en el 1% de nada. Somos el 0 y tanto, junto con Uruguay, ¿cierto?, de lo que estamos emitiendo, nada. Por lo tanto, el tema finalmente se transforma en algo más global y tiene que ver efectivamente con lo que se está recién diciendo, ¿cierto?, un tema del Mercosur, de nuestro continente, social, económico. Y ahí sale una frase, sale una idea que creo que tenemos que analizarla con mucha profundidad. Tú me hiciste esa pregunta y tiene que ver con que ¿seremos los productores beneficiados de verdad con este tema de las políticas ambientales o no? Y la respuesta, alguien la dijo hace un rato atrás, ¿cierto? Sí, pero. Yo creo que efectivamente lo que se está planteando hoy día en el mundo respecto, y sobre todo con la mirada europea, Naciones Unidas, que se está planteando respecto de las políticas ambientales, la verdad es que está entre comillas, porque no son políticas ambientales. Esto trae, como decimos en Chile, gato encerrado o trae algo debajo del poncho. Y tiene que ver fundamentalmente con ideologías que no son compatibles con el ser humano. Es decir, yo creo que ya estamos enfrentando ideologías que intervienen. No sé, vendrán de los marcianos, vendrán de los reptiloides, no tengo idea, pero no es de los seres humanos, están en contra de nuestra especie. Mapuche no. Segundo, esas ideologías, ¿cierto?, están generando una dinámica de información maligna, equivocada, mucha mitología detrás, y lo estamos lamentablemente nosotros no pudiendo contener. Es decir, los productores estamos en el campo, producimos, estamos ahí, agachamos la cabeza, y el mundo informa respecto de nosotros de manera absolutamente equivocada. Entonces, cuando se habla de que lo ambiental nos beneficia, claro, si fuera algo puro, limpio, algo que de verdad tiene sentido desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, de acuerdo, pero aquí está contaminado por lo que estoy recién diciendo. Entonces, ¿cómo enfrentamos esto? Y ahí aparecen varias cosas que aquí se han dicho. Comunicación. ¿Cómo comunicamos nosotros como productores que somos la solución? Aquí lo sabemos, todos lo hemos dicho. Pero ¿cómo lo comunicamos a los jóvenes? ¿Cómo lo comunicamos a los políticos? ¿Cómo lo entienden aquellos que viven en las ciudades? Cuando son ellos los que están contaminando. La ciudad es la que se ilumina, la ciudad es la que tiene cantidad de autos, la ciudad es la que tiene, ¿cierto?, el problema de lo que nosotros tenemos que solucionar. La segunda pregunta que sale aquí, se dijo también, salió la frase, el consumidor aparece, ¿cierto?, como una excusa. Y es verdad, el consumidor recibe al final de cuentas, no decide, decide lo que alguien informa mal, alguien señala respecto a nuestros productos que no es lo correcto, y decide en base a una información de vuelta equivocada. Otra frase que creo que aquí es tremendamente importante desde la mirada, ¿cierto?, que tenemos que tener los productores. Se habló de que el fondo de esto tiene que ver con una posición europea que de alguna forma, ¿cierto?, está tratando de ocultar lo que ellos hicieron. Yo creo que el continente inocente es Sudamérica, en todo lo que ha pasado, ¿cierto?, en cuanto a catástrofes mundiales, ecológicas, etcétera, atentados a la razón incluso. Si analizamos, por ejemplo, lo que ha hecho África, lo que ha hecho Europa, lo que ha hecho Asia, lo que ha hecho incluso Oceanía respecto de atentados a la naturaleza, lejos, nosotros somos inocentes, quizás no vírgenes, pero sí inocentes.
Nueva Zelanda, por ejemplo, que se vende hacia el mundo como la nación, ¿cierto?, más limpia, 50 años se incendió completa. Quemaron las 2 islas durante 50 años y nadie les cobra la cuenta de lo que pasó ahí. En cambio a Brasil sí le cobran la cuenta del Amazonas. En cambio a nosotros sí nos cobran, ¿cierto?, lo del bosque nativo como chilenos. Entonces la verdad es que la inocencia nuestra nos ha hecho ser un poquito torpe en cuanto a cómo poder parar esto con la comunicación adecuada. Y yo creo que ahí justamente es donde se produce esa sintonía que estamos tratando de lograr, que es trabajar en unidad, trabajar todos estos países, ¿cierto?, que estamos aquí en el sur, de alguna forma enfrentando esto en unidad. ¿Somos la solución? Somos la solución. ¿Alimentaremos al mundo? Lógicamente que sí. ¿Se equivocó Malthus? Se equivocó. Es decir, nosotros estamos alimentando, tú decías recién, casi 9.000 millones de habitantes, Malthus decía que 3.000 millones a lo más, y estamos en 9.000. Tendríamos que tener puros aplausos que no estamos recibiendo hoy día, estamos recibiendo críticas. Entonces, cuando nosotros como productores nos paremos delante de las autoridades, de nuestros propios políticos, a nosotros en Chile, que no somos ni el 1% de nada, claro, exportamos sí bastante, estamos exportando, el sector nuestro está exportando hoy día casi 20.000 millones de dólares, somos prácticamente un cuarto de las exportaciones nacionales, pero nos exigen como si fuéramos chinos, si nos están exigiendo nuestras autoridades, ¿cierto?, políticas ambientales a los productores como si estuviéramos en China, como si estuviéramos contaminando como China, y la verdad que no es así, nosotros estamos, la verdad, haciendo nada del punto de vista, ¿cierto?, del daño. Entonces creo que esa unidad que estamos planteando hoy día acá tiene que transformarse no solo en la unidad de las FARM o de las asociaciones de productores, tiene que estar relacionada sin duda con los políticos. Y como los políticos hoy día nos entiendan, en primer lugar, ¿cierto?, quizás salgan las soluciones después. Entonces yo me alegro mucho que esté el ministro de Agricultura del Uruguay, porque él está con nosotros, pero en Chile tenemos un ministro de Agricultura que no está tanto con nosotros, o tenemos un presidente que está muy lejano a nosotros. Entonces el mundo político hoy día, la verdad, que se está equivocando profundamente con nosotros, y se están equivocando lamentablemente nuestros políticos locales, a veces más que aquellos políticos europeos que nos están poniendo hoy día condiciones. Entonces yo creo que ese trabajo que tenemos que hacer con nuestra gente hoy día es fundamental. Cuando hablamos, ¿cierto?, de la agricultura, insisto, hablamos de la solución, y estamos siendo considerados, nuestras vacas en particular, como los enemigos del planeta. Es absurdo. Así que gracias, ministro, por estar acá, y gracias por todos los planteamientos que se han hecho hoy día, y yo llego a Chile con mi mochila más cargada de ideas que nunca. Así que gracias, Martín. Muchas gracias, José Luis. Bueno, ahora le toca a Uruguay el ingeniero Guzmán Telechea, de la Asociación Rural del Uruguay. Bueno, buenos días. Ya hemos visto a mucha gente, muchos amigos. Celebro la presencia de nuestro ministro, amigo, compañeros en la Asociación Rural. Fuimos presidentes los dos en periodos correlativos, diríamos. Así que muy contentos de estar acá. Agradecidos a CRA, a la Rural de Gualeguaychú, a FARM, que tantos años la integramos, y nuestro amigo Martín, que siempre lo estamos viendo. Y todos los demás de los otros países que, como dijo recién José Miguel, nos vamos con las baterías cargadas para seguir peleando por nuestro sector y por nuestros países y nuestra región. Yo voy a hacer una presentación lo más, no sé si está pronta, lo más rápido posible, dado que el ministro, el ingeniero Mato, ya dio algunas indicaciones ayer, algunos conceptos que también los tenemos, y otros colegas que en esas brillantes presentaciones que hicieron, también capaz que están incluidos en lo que yo voy a dar, así que voy a ir lo más rápido posible. Voy a presentar un poco el Uruguay en el mundo, cómo viene y cuáles son la experiencia y visión de nuestra frente a la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. Marcos recién dijo algo que lo teníamos también acá, cómo viene la población mundial por región. Nos vamos a 9.700 millones o 9.7 billones hacia el 2050, cómo va la evolución del Producto Bruto Interno y cómo va en las distintas regiones del mundo.
O sea que para el año 2050 la población mundial va a tener un 25% más de hoy con una renta per cápita mayor. También lo decía Marco recién, tenemos, por eso digo que tenemos algunas cosas que todos compartimos, un mayor ingreso, y ese mayor ingreso lleva una mayor demanda de alimentos, y ahí lo que estamos presentando es cómo va cambiando por regiones en el mundo el aumento en la demanda y el consumo de proteína animal según el PBI per cápita en las distintas regiones del mundo. Hablamos mucho de Unión Europea, sobre todo ayer, era nuestro mercado premium, y hoy el mundo ha cambiado. Tanto Argentina, Uruguay, nuestras carnes, teníamos el mercado premium en Europa, nuestras cuotas Hilton, los rampas en Long. Bueno, ya habremos hablado y asistido a tantas ferias internacionales donde era el tema. Pero hoy el mundo cambió y el consumo de proteína animal también va a ir cambiando en las distintas regiones. Y la FAO espera que el mundo demande un 60% más de alimentos para el 2050. ¿Y qué pasa? Ahí viene el cambio. Asia y África van a ser los principales demandantes. Para esa mayor demanda, la producción mundial de alimentos deberá crecer. La producción mundial de carnes en millones de toneladas la tenemos ahí, como la producción de carne aviar y porcina, por su modo de producción, tienen una mucho más exponencial en el crecimiento que la vacuna y la ovina, donde por ciclos biológicos y por tipo de producción es mucho más difícil el crecimiento rápido. Y la producción mundial de granos, cómo va a ser la evolución también en estos próximos años. La superficie agrícola es limitada y para eso tenemos que aumentar la productividad, y eso nos va a traer una mayor presión sobre los recursos naturales. Ahí está el tema de la responsabilidad y la sustentabilidad. Queremos ubicar a Uruguay como un jugador destacado en la producción mundial de alimentos, y Uruguay, por su bajo nivel, o sea, por su población, que son 3,5 millones de habitantes, dentro de 17 millones de hectáreas productivas, es un neto exportador, es un proveedor del mundo de alimentos. Y ahí ubicamos como el segundo exportador mundial de lana peinada, el tercer exportador mundial de celulosa, de la fibra celulosa, el quinto exportador mundial de arroz, el quinto exportador mundial de leche en polvo, el sexto exportador mundial de soja y el sexto exportador de carne bovina. O sea, un país chico, muy presente en el mundo de los alimentos, por lo que dije anteriormente. Porcentaje enorme de nuestra producción es para la exportación. Y creo que en ese sentido las políticas en Uruguay lo tienen muy en cuenta, que debemos cuidar la producción nuestra y cuidar las políticas y los mercados exteriores, porque en eso nos va la vida. Con diferencia de otros países, Uruguay tiene el 90% de su área es de uso agropecuario. Ahí tenemos cómo está dividido en forestación, en forestales, agricultura intensiva, lechería, arroz, agrícolas, ganaderas, cómo se divide. Y en este último vemos cómo las distintas zonas del Uruguay están, diríamos que más regionalizadas en producciones diferentes, un litoral más agrícola con parte de ganadería también, una zona más forestal, una zona más lechera al sur, en fin, ya lo conocen. Y Uruguay puede especializarse en productos agrodiferenciados de alto valor, y para eso ha habido una gran unión público-privada, es tradicional en nuestro país, y se ha trabajado mucho en el estatus sanitario. Nosotros dependemos del acceso a mercados, por eso tenemos tanto los privados como el Ministerio de Ganadería, cuidamos muchísimo el estatus sanitario del país. Hay una inocuidad legislada de hace muchísimos años, donde las hormonas promotoras de crecimiento y las proteínas animales están legisladas, que no se pueden usar. Estamos hablando de las harinas
de origen animal y las hormonas, que este es un tema que hay algunos estamos empezando a discutirlo, pero ese es para otro simposio. La genética animal y vegetal, los recursos naturales, campo natural, recursos hídricos, planes de uso y manejo, planes de lechería sostenible, protección de bosque nativo, todo eso se trabaja las gremiales de Campo Unido con los ministerios correspondientes, buenas prácticas agrícolas, ya habló Gonzalo Becoña de los planes de uso y manejo del suelo, la trazabilidad nacional obligatoria en bovinos, tenemos una trazabilidad que en el año 2006 arrancó a ser individual, electrónica obligatoria, donde el Estado tiene el aporte y se lo entrega a los productores. Y también hay trazabilidad de miel, citrus, aves, o sea que tenemos que hilar fino para meternos en el mundo. Y esto es un poco también, lo analizaron algunos de los conferencistas y técnicos. En Uruguay, en los últimos 20 años, el stock bovino prácticamente es estable, pero con las mismas cabezas producimos más. Incluso hemos bajado un 2% si lo referimos en los últimos 15 años, más o menos. En la producción de carne vacuna aumentamos la producción. Y si comparemos, si ahí vemos la gráfica, vemos que a un stock apenas inferior tenemos una superior producción. Y también lo dijo, creo que fue Becoña o Gonzalo, que la disminución de edad, estas son gráficas que salen del INAC, disminución de edad de faena con aumento de peso vivo, o sea, tenemos animales más jóvenes con carcasas más pesadas. Estamos más o menos en 525 kilos de peso vivo, con un 54,5% de rendimiento, si no recuerdo mal, de rendimiento. Entonces estamos produciendo más novillos jóvenes, más vaquillonas, y con un peso de canal más elevado. O sea, eso es eficiencia. La faena de corral se ha elevado también, y ahí están los novillos y vaquillonas. Estamos hoy en un 17%, cosa que hace algunos años atrás el Uruguay era una ganadería mucho más pastoril que filotera. Y si vamos a los impactos directos e indirectos inducidos, el agro contribuye con más del 25% del PIB nacional. El valor agregado bruto en millones de dólares directo fue de 6.626 millones, la agroindustria 2.600, el agro 4.018, el inducido 3.600, el indirecto 2.200, y tenemos un total de 12.500 millones de dólares que hacen un 21% del PIB uruguayo. Y por otro lado, se han hecho estudios a nivel académico, donde el agro por cada dólar que invierte multiplica por 3,1, o sea, es el sector que más derrama en la economía nacional. Eso está estudiado no por la Asociación Rural y la Federación Rural, sino está estudiado por facultades del país. Más del 90% del valor agregado de los agronegocios se genera en el interior del país. Estamos acá en Gualeguaychú, si lo sabremos, lo que trabajamos afuera y en las ciudades y los pueblos del interior. Ese 20% del PBI a nivel nacional, si lo referimos al interior del país, se transforma en un 40%. O sea que el impacto del sector pecuario en los pueblos y las ciudades del interior es más que importante. El sector pecuario genera empleo, distribuye riqueza en todo el territorio nacional, y para eso tenemos que mantener el equilibrio entre la producción y la sustentabilidad. Así que con esto termino, espero haber sido ágil y agradezco de vuelta a los organizadores y a todos los presentes. Muchas gracias Guzmán. Y bueno, ahora nos toca el último local, Javier Rotondo, el doctor Javier Rotondo de Confederaciones Rurales Argentina y cordobés. Buen día, la verdad que un gusto, un placer estar presente. ¿Qué digo yo ahora, después de todo lo que escuchamos, ¿no? Y cuando ya hay caras cansadas, cuando ha sido 2 jornadas intensas. Bueno, me presento, un honor, un gusto, soy Javier Rotondo, soy médico veterinario, soy 4ª generación de productores,
agropecuarios, ganaderos específicamente. He tenido el gusto y el honor de ser dirigente agropecuario en esto que en Argentina tiene mucho de vocacional. Me tocó presidir la sociedad rural de mi ciudad, Río Cuarto, en el sur de la provincia de Córdoba. Soy cordobés y con orgullo lo digo. Me tocó presidir la confederación adherida a CRA, que es Cartés, que es la confederación regional, y hoy tengo el orgullo de acompañar a la mesa directiva de CRA en la vicepresidencia segunda. Digo esto porque creo que es no menor, haciendo foco en lo que les voy a tratar de transmitir, que es el rol de los dirigentes en toda esta tormenta que significa el tema de la sostenibilidad y de lo ambiental. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros aquí, y en esto destaco y agradezco el honor enorme de tener la posibilidad de compartir con colegas de la FARM visiones, nuestra actividad tiene algo de genuina, porque muchas veces hablamos de la dirigencia vocacional, de lo difícil que resulta, de la falta de profesionalización. Pero cuando uno trata de representar y de representar y defender de lo que vive, siempre se hace con muchísima más genuinidad que desde muchos sectores que hablan por nosotros sin tener la verdadera defensa diaria de algo que nosotros hacemos como productores agropecuarios, que es defender un estilo de vida más allá que una actividad económica. Entonces me paro desde esa perspectiva porque hemos tenido siempre, y suscribo lo que dijo ayer el representante de INTA, hablar de estos nuevos paradigmas de los que habló Ernesto, de cambios en los ejes y en los esquemas de nuestras actividades productivas. En aquella época del circuito aftósico y no aftósico, una barrera para arancelaria era la aftosa. Los productores argentinos nos adaptamos y cambiamos y evolucionamos. Y aquí voy a dejarles dos palabras que creo que han cruzado todo este simposio. Adaptación o resistencia. A nosotros nos quedan dos caminos como productores agropecuarios en Argentina: resistirnos o adaptarnos a los nuevos paradigmas. Creo que ahí está la base de nuestro trabajo como dirigentes, pero por sobre todas las cosas de esa interpretación de la que dijo Ernesto, de lo lejano que están estos temas que se tratan mucho a nivel país, que se tratan mucho a nivel científico, que se tratan mucho a nivel académico, que se tratan mucho a nivel político, pero que les son lejanos, lejanísimos a los que estamos en el territorio, poder tener tangibilidad de lo que hablamos. Ese es nuestro rol. Yo creo que ese es el rol más importante que tenemos, sobre todo en nuestras entidades hermanas desde la FARM, y el sector de la representación de productores, es bajar a territorio todos estos nuevos paradigmas que el mundo ya instaló. No son temas que se van o potenciales, son temas que están hoy y están vigentes. Ese es nuestro gran desafío, resistirnos o adaptarnos. Ya lo hicimos en la historia. La verdad que uno escucha con mucho orgullo, y debo decirlo, la línea que va a Uruguay, la línea que tiene Uruguay, la representación, ministro, realmente para nosotros es importante que usted esté y que haya provenido de este sector y que entienda la dinámica. Es un desafío para Argentina. Argentina, creo que en producción agropecuaria, en nuestra producción, y ni que hablar con este paradigma ambiental, creo que hoy nos define como sector agropecuario y como país, lamentablemente, un tango que cantaba Gardel, que se llama Cuesta Abajo, y que en una parte dice: Argentina es el orgullo de haber sido y el dolor de ya no ser. Desgraciadamente y lamentablemente hemos ido cuesta abajo en la rodada y hemos retrocedido muchísimo. Y ahí, en esa lógica, porque tuvimos lamentablemente una visión muy equivocada de lo que es el norte de esta enorme supermercado del mundo que es el Cono Sur, los productores estuvimos siempre en la resistencia, siempre en el boxeador en el rincón tratando de recibir los palos, y esta temática la vemos muy lejana. Lo dijo Ernesto hace un rato: ¿qué vamos a hablar de créditos de carbono? ¿Qué vamos a hablar
de sostenibilidad de sistemas si tenemos 300% de inflación? Si mañana nos levantamos y no sabemos con qué nuevo impuesto nos vamos a encontrar. Entonces, nuestro gran desafío en estas temáticas, no solo como país, que yo creo que Argentina hoy está sufriendo, o no sufriendo, si está intentando buscar una refundación. Miren lo profundo del caso. Yo creo que Argentina se tiene que refundar en muchos aspectos, y que tenemos mucho que aprender de muchas estabilidades que tienen nuestros socios del Mercosur. Entonces nuestra tarea es titánica y es doble, requiere de muchísimo más esfuerzo. Pero en esto de adaptarnos o resistirnos, no tengo duda de que el mundo va para la línea de lo que hoy hablamos. Esto es, o lo que ayer hablamos. No hay manera de alterarlo. Entonces, hay manera de subirse y de ser protagonistas. ¿Por qué digo esto? Porque en esta lógica de país, los productores, de estar siempre a la resistencia, siempre tomamos a las cuestiones de la sostenibilidad ambiental y a estos nuevos paradigmas como una amenaza. Ernesto lo dijo, oportunidad o amenaza. El productor de a pie, el tipo que trabaja en el campo todos los días en este vasto país, lo toma como una amenaza. Yo se los garantizo, lo toma como una amenaza, lo toma como una nueva oportunidad de exacción, lo toma como una nueva quita de la rentabilidad. Entonces ahí está el trabajo grande. Cuando nosotros hablamos de todo esto que se habla mucho a nivel bloque y mucho a nivel gubernamental y mucho a nivel global, bajarlo a los pies a tierra es darle la confianza al productor de que todo esto de que hablamos sea una oportunidad. Y eso se logra diciendo cuán bueno soy, no cuán malo soy. Conclusión, y para ser corto y breve, porque me parece que ya se dijo todo, el gran desafío de los gobiernos, el gran desafío de las entidades agropecuarias, de lo que representamos productores, es tomar esto como una oportunidad, pero desde la perspectiva de decirle al productor, cuán bueno sos. Sos parte de un sistema, sos parte de la producción de algo, que lo dijo el colega de Paraguay, fundamental, que es de la producción de alimentos. Sentite importante, sentite parte, no estés con la cabeza gacha siendo el responsable de los pasivos ambientales del mundo, sino que sos la posibilidad de la llave de la generación de nuevas oportunidades para el desarrollo de lo que vivís. Ahí está, me parece, que la clave y el éxito de todos este tipo de iniciativas. Volver a poner al productor en la escena de que es un eslabón importante y no un culpable de muchas de las circunstancias de las que hoy se habló aquí. Yo creo que si nosotros logramos poder en un 10% trasladar todas esas oportunidades que yo me llevo como conclusión de todo esto, habrá sido exitoso nuestro paso por la dirigencia gremial. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, voy a hacer una ronda de preguntas y voy a empezar por Marcos, y un poco terminando o empezando la pregunta es más o menos parecida a lo que cerraste recién. Los productores, si vemos la oportunidad para posicionar al agro en la región en este escenario ambiental, ya que muchas veces, como se dijo acá, estamos a la defensiva, ¿no es cierto?, ante todas estas medidas que creo que ustedes en Paraguay han sido bastante claros desde el presidente, con las restricciones a la producción o las arancelarias en la 1115. Correcto. Si bien, como se mencionó varias veces, se perciben amenazas tras este tipo de acciones como la que está proponiendo la Unión Europea, por un lado tenemos el derecho de, como países soberanos, definir nuestras propias normas y leyes. Eso es indiscutible. Pero al mismo tiempo, entendiendo que somos un país que con 6 millones de habitantes produce alimentos para 100 millones, nuestra visión está en el mundo. Y el cliente, o los clientes, en este caso representados por sus estados, muchas veces ponen condiciones. Entonces también hay un desafío de adaptarnos a eso. En el criterio de Paraguay, esa adaptación es privada y voluntaria.
No es una imposición, no va a ser una norma, una ley, nada, sino que va a ser parte de un proceso voluntario, privado, de aquellos productores que apunten a proveer a ese mercado, a esos consumidores con esas reglas. Y como nota de pie de página, simplemente decir de que las reglas son importantes, pero tienen que ser claras. Cualquier negocio necesita de confianza. No existe buen negocio sin confianza. Y la confianza tiene que ser de ambas partes. Tiene que confiar el que provee y tiene que confiar el que compra o recibe. Entonces, se tiene que generar confianza y para eso las reglas tienen que ser claras, que es lo que a nuestro entender hoy aún no son muy claras. Deben ser claras, se debe generar confianza. En el esquema del Paraguay, todos aquellos productores que voluntariamente desde el sector privado quieran proveer a Europa lo pueden hacer y bueno, trabajaremos para dar las garantías en ese sentido. Gracias, José. En relación al posicionamiento de los productores ante la demanda de los mercados, ¿cómo se están organizando ustedes para José Miguel, José Farah? Las organizaciones que representan para tomar la iniciativa. ¿Están desarrollando algún programa? ¿Están trabajando con organismos técnicos? ¿Cómo es la salida? ¿Cómo la ven? Bueno, nosotros como agropecuarios decimos más bien es una oportunidad. Tenemos, como mostré en algunos cuadros, algunos puntos que no hemos podido incrementar por un acceso a mejores buenas prácticas de repente ganaderas, que las podamos hacer, o agrícolas. Hemos venido cambiando estos últimos años. El sector que alimenta este país, Bolivia, y que tiene la capacidad de exportar, se unió hace 70, 60 años y fue el que comenzó privadamente, porque no tenemos esas alianzas públicos-privadas, a decir, con unión y con fuerza y con asociaciones podemos hacerlo, y así nos fuimos desarrollando. Entonces acá vemos de que hay oportunidad, tenemos lugares donde no ha entrado ni entra la maquinaria agrícola y producimos más de 5 millones de animales. Tenemos una capacidad para decir, producimos carne ecológica. ¿Qué nos falta? Estrategia, mejor mercado, de repente trabajar en esa comunicación o como bloque, plantear estrategias de venta, porque también aquí, como decía el colega, no están los mecanismos muy claros y ciertos. ¿No será también para que el día de mañana me paguen menos para alimentar a cierta cantidad de gente o millones de cantidad de gente que están produciendo menos? Entonces tenemos que empezar un poco a trabajar en que hay que verlo como una buena oportunidad. De repente el de resistir y adaptarnos, hay que agregarle, es una oportunidad. Desde estrategias de comunicación, defendernos en bloque, vender en bloque de repente. Puede ser parte de nuestra dirigencia, de sentarnos, de que la misma FARC y algunos otros organismos nos unamos y digamos cómo podemos plantear alguna estrategia a futuro como continente, que ya lo estamos viendo que va a ser el que genere alimentos para el mundo. Gracias. Correcto. José Miguel. José, ustedes que en cierta forma son un poco diferentes, porque siempre salieron para el sudeste asiático, tuvieron una política muy exportadora o demás, y siempre se adecuaron a las demandas del comercio internacional. ¿Cómo ven los mercados de la Unión Europea en la materia ambiental? La verdad que nosotros partimos con Estados Unidos, partimos abriendo los mercados en Estados Unidos, bajamos nuestros aranceles a cero en forma unilateral, y Europa era nuestro segundo mercado, el mercado más importante de Estados Unidos, el segundo de Europa, y empezamos a complicarnos hace 20 años atrás justamente con Europa por exigencias que eran desmedidas, es decir, claramente eran exigencias de los gobiernos y también de las cadenas de distribución, los supermercados, etcétera.
y aparece China. China aparece como nuestro, entre comillas, hada madrina y salvadora, porque hoy día estamos exportando casi el 50% de nuestros alimentos a China, solo el 45%. Estamos hoy día enfrentando fuertemente el mercado del sudeste asiático, también con mucho menos exigencia de lo que nos estaba poniendo Europa en aquellos entonces. Pero está apareciendo el fenómeno que también China está exigiendo un poco más. A China le interesa alimentos saludables. Ese es el sello que ellos quieren, alimentos saludables, alimentos verdes. Y lo estamos cumpliendo como productores sin duda en Chile, estamos generando alimentos inocuos, saludables, con trazabilidades perfectas. Sin embargo, se habló acá, ¿cierto?, también del tema de la cadena productiva, la industria, las exportadoras, etcétera, y ahí hay una falla. Nosotros estamos viendo hoy día, ¿cierto?, que los productores chilenos, por lo menos, y creo también los productores del Mercosur en general, estamos haciendo los esfuerzos para que cumplamos todas las normativas, pero no vemos lo mismo de repente en la cadena. Alguna industria, el transporte, seguimos transportando con barcos que contaminan mucho. Entonces estamos perdiendo en esta trazabilidad espacios no por culpa nuestra, sino que por culpa de esta cadena que no está funcionando bien. Nos pasó, por ejemplo, la pandemia, en que nuestros productos, las frutas chilenas llegó a Shanghái y estuvo 40 días afuera sin poder descargarse. Entonces, lógicamente, fue una pérdida para los productores, una contaminación mayor en la trazabilidad de toda esta cadena. Y esa exigencia, lamentablemente, no es ni siquiera con empresas locales, sino que son empresas mundiales, las navieras, que nos están haciendo, digamos, desde ese punto de vista, un daño que no podemos nosotros manejar. Y lo último, en el tema, ¿cierto?, lo que está pasando con Europa. Europa hoy día es un problema mayúsculo porque está generando una cantidad de políticas que nadie les puede entender. No la entienden sus agricultores, no la entienden sus políticos, no la entendemos nosotros, por supuesto, y tampoco la entienden todos los países europeos, así como gobierno. Por lo tanto, es un quilombo que no sé cómo lo podrán ellos manejar. Nosotros estamos sufriendo las consecuencias, porque nos están imponiendo ciertas situaciones que no corresponden. Pero el tema de Europa yo lo veo súper riesgoso, porque Europa tiene además una dependencia hoy día enorme de alimentos importados, ¿cierto?, de otros países. Y yo no sé cómo irán a manejar, por ejemplo, los europeos, el aumento de costo de esos alimentos, porque si nos inhiben nuestras exportaciones, si no dejan entrar la carne paraguaya, no dejan entrar, ¿cierto?, la uva chilena o qué sé yo, no sé cómo lo van a hacer, ¿cierto?, para que esta gente en Europa se alimente como corresponde. Entonces están generando con estas políticas raras una tensión social que va a reventar. Y esa tensión social que va a reventar, yo no tengo muy claro hacia dónde se va a ir. Lo estamos viendo ya con algunos gobiernos europeos que son más nacionalistas y que están entrando en un círculo vicioso desde el punto de vista del proteccionismo. Entonces, aquellos países que están hoy día en la postura de generar, digamos, un desarrollo agrícola, como Alemania, ¿cómo lo están haciendo? No lo están haciendo por vía del gobierno, lo están haciendo por vía, ¿cierto?, de grandes empresas productoras que están en China, que están en Ucrania, que están en Bielorrusia, y que creo que hacen más potentes esas empresas, al final, ¿cierto?, que los propios gobiernos, para que los mercados mundiales de alimentos funcionen un poco mejor. Muchas gracias, José Luis. Para Javier Rotondo. Vos, Javier, comentaste o dijiste el tema de nuevos paradigmas y nos adaptamos a estos cambios, o lo hacemos o nos resistimos. Sí, está claro, reafirmo lo que dije. Creo que cuando uno ve el nuevo escenario mundial y cómo va Pacto Verde, Agenda 2030, es una realidad, y entonces es adaptación a eso. Creo que en eso vuelvo a ser muy crítico con mi país. El bloque de Mercosur tiene mucho más estabilizadas sus economías internas de países, lo que los hace pensar un poco más cerca en estas cuestiones. Nosotros todavía tenemos que pensar, recién el colega chileno habló y varios hoy dijeron de la cadena, por ejemplo, y en Argentina se vive en tensión permanente en la cadena, porque en un país coyuntural es la política del sálvese quien pueda, entonces los eslabones no están armónicos, se tira y se tensiona, y eso atenta contra poder analizar estas cuestiones de la adaptación, a cómo pensar algo que también dijo Ernesto, y tomo el concepto de cadena, cómo vamos a pensar en un nuevo paradigma ambiental y de insertarnos en estas nuevas visiones que tiene Europa,
puntualmente Europa, ya después voy a por qué no solo Europa. Pero cuando nosotros no podemos ni siquiera alinear la cadena, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos subsidios a algún eslabón, porque tenemos presión impositiva a otro eslabón, porque, o sea, primero tenemos mucho que armonizar toda nuestra estructura para recién pensar en poder ser jugadores a estos niveles más globales. Y otra cuestión, nuestra actividad agropecuaria siempre, y esta es una visión a lo mejor poco sesgada y muy simplista de alguien que la ve, o un analista de haberme formado muchos años en este tipo de foros, creo que los números fueron contundentes, aclaro, tenemos una visión muy Unión Europea de nuestra producción. Nosotros siempre pensamos en Europa, Hilton, soja, muy pensando en la Unión Europea. Y como decimos nosotros en mi pueblo, tal vez hoy, de acá a un tiempo no muy lejano, pase a ser el cigarrillo del kiosco, que es lo necesario pero no lo importante. Tal vez otros países, y me parece que aquí, bueno, no hay hoy representación de Brasil, pero Brasil está mirando hacia el BRIC. Brasil está mirando un poco más hacia la nueva. Tal vez nosotros en esto de adaptarnos también esté empezar a pensar como bloque, que hay otros mercados emergentes muy importantes y que tal vez sea nuestro norte y no el único norte, esos puchitos del kiosco que es la Unión Europea, ¿no? Yo siempre digo, y con esto termino, Europa en esta cuestión del Pacto Verde, de la 1115, nos está diciendo a nosotros, miren muchachos, culpa nuestra, ustedes hicieron mucho desastre, ahora nosotros vamos a redimir nuestras culpas diciéndole a ustedes que tienen que ser más sustentables, sostenibles y demás. Pasa un poco por ahí, entonces creo que nuestra adaptación también pasa en decir, che, gracias, existe el BRICS, existen mercados emergentes, busquemos toda esa alianza estratégica para adaptarnos. Gracias, y me diste pie, porque la última prueba de la ronda esta, dejamos para Uruguay, un poco el tema de global y de mercado, y acá con el respeto del ministro, que le ha tocado salir, y Uruguay tiene creo que más de 134 mercados abiertos, y estamos dentro del marco de la FARM. ¿Qué pensamiento tenés del mercado? Alguien habló de mercado común, dijo también el tema de adecuarnos más, y ese ha sido un poco los problemas que hemos tenido dentro del Mercosur, donde muchas veces o casi siempre se privilegió el tema ideológico y no el tema comercial. Por eso que no funcionó, porque el mercado arrancó, el Mercosur, como un mercado económico y no ideológico. Pero bueno, lamentablemente muchas veces liderado por Argentina, por Brasil, lo demás, de acuerdo a la izquierda o a la derecha, sobre todo la izquierda, funcionó. Entonces te pregunto un poco cuál es la visión de ustedes, y si bien estamos un poco el tema lo comercial, ya que en general hemos buscado coyunturas y alternativas para el sudeste asiático, cuando también ustedes como nosotros creemos que los mercados de mayor valor son los europeos o demás, ¿no? Bueno, voy a tratar de contestar, y tengo a mi ministro acá adelante, no me quiero meter demasiado en la política gubernamental, pero como siempre nos metemos las gremiales en general, voy a opinar. El Uruguay lo mostré en la presentación, que la hice muy rápida porque incluso el tema de los bonos verdes, el aumento del monte nativo, el aumento que fue exponencial en cuanto a montes artificiales, la mirada de los mercados en el mundo, que yo hablaba de Europa, que era nuestro objetivo premium, ¿verdad? Sobre todo en la carne, que es el producto, el buque insignia en Uruguay. Hoy la celulosa también está siendo importantísimo, como otros productos. Y si nosotros vemos en el Asia y en el África lo que se viene,
en cuanto a mejoras en sus ingresos per cápita. Cuando miramos la India, cuando miramos la China, Indonesia, Vietnam, Singapur, o sea, estamos es otro escenario totalmente diferente. Europa, como que no quiero ser despectivo porque somos todos provenientes de familias europeas, pero digo, como que se ha envejecido su población, diríamos, tiene una burocracia muy grande, tiene problemas de seguridad social, problemas de todo tipo, que le suman ahora la inmigración, esa inmigración que le está complicando la vida de forma bastante importante. Entonces, Uruguay integra el Mercosur, pero somos muy distintos entre los distintos actores del Mercosur. Nosotros en la carne exportamos el 80%, con números redondos. Brasil exporta un 15%, creo, si no me acuerdo mal. Estamos más parecidos al Paraguay. Y Argentina también tiene un enorme consumo, porque tiene, con sus 46 millones de habitantes, creo que están por ahí, exportan alrededor del 10-15%, ¿no? Las nuevas políticas, seguramente. En una época, me acuerdo de llegar a ser el 7%. Digo, y me parece que eso es importante también decir. Pero bueno, nosotros hemos pasado por distintos gobiernos, de distintas ideologías y distintas composiciones, y Uruguay siempre, en los últimos 50 años, lo que ha venido creciendo es su producción y su exportación. O sea, también supimos tener 70-30, 70 consumo interno, 30 de exportación, pero teníamos una faena que hoy andamos en 2,5 millones por números redondos y era de 1,5 millones. Y la población en Uruguay lamentablemente se mantiene, en los 3,5 millones estamos estancados. Pero la visión de Uruguay dentro del Mercosur, creo que la definió muy bien nuestro presidente. Queremos ser Mercosur, queremos ser miembros activos plenos del Mercosur, pero en un Mercosur más flexible, en un Mercosur que deje más libertad a sus socios cuando la precisan. No queremos ir al Mercosur, no queremos ser no Mercosur. Es la visión, creo, que tenemos tanto la gente que está gobernando, o sea, la coalición gobernante, como en general las gremiales que nos agrupan. Pero en ese sentido, teniendo al ministro Fernando Matos acá, creo que esa respuesta se puede ampliar, porque Fernando la tiene muy clara, es parte del gobierno, pero creo que el resumen es ese. Somos un socio muy especial, no somos el enano llorón, no somos el enano llorón, como en algún momento alguno catalogó, quejoso, con nuestro hermano paraguayo, que nos catalogaban de los hermanos menores y quejosos, pero a veces planteamos cosas que muchas veces no entendemos porque no son atendidas. Esa es la reflexión final mía. Gracias, Guzmán. Martín, me faltó una frase. ¿Cómo no? Adelante. Efectivamente, Europa quizás no es el mercado más óptimo en cuanto a volumen de compra. Tenemos Asia y otros países, pero el tema de Europa es que impone las reglas y finalmente otros países la van copiando. Exactamente. Sí, perdón, en eso los protocolos, por ejemplo, muchos protocolos, los chinos dicen, bueno, papel carbónico era en la época vieja, ¿no? Ahora es una transparencia con la Unión Europea. Correcto. Y eso tenemos que tener cuidado, porque creo que en eso tenemos que estar muy firmes, muy juntos. Pero si querés que Fernando amplíe la respuesta. Fernando, ¿querés agregar algo? Ya que dimos pie. Mercosur, comercio global. Bueno, está. Gracias. Bueno, así es. Por eso estamos todos acá. Si les parece, una pequeña síntesis de cada uno, de qué es lo que le parece o lo que se les ocurra. Empezamos por allá, Javier, después Marco, seguimos la vuelta como viene el orden. Creo que se dijo todo, creo que lo que nos debe regir es la oportunidad, por sobre todas las cosas, es en sentirnos parte de este nuevo paradigma y no víctimas de este nuevo paradigma, partes
muy importantes y suscribo, última reflexión, la necesidad de rever nuestra estructura de bloque Mercosur y la posibilidad de la flexibilidad del comercio. Creo que también tiene que ser parte sustancial para poder, yo creo que cuando existen este tipo de iniciativas a nivel tan altos, existe algo que es difícil de conseguir, que quizás nosotros como instituciones o los privados a otro nivel conseguimos, que es la confianza, ¿no? Que es y esto lo digo con mea culpa, porque si hay alguien que no fue confiable fueron los últimos gobiernos argentinos, ¿no? Con mucho zigzagueo, con mucha retórica de por medio y con cambios de reglas de juego, lo cual hace que la construcción de ese Mercosur sea muy posible, pero la confianza tiene que ser condición sine qua non. Gracias, Javier. Bueno, muchísimas gracias. Respondiendo un poco a Guzmán, los paraguayos somos el hermano rebelde. Sí, sí. Tomamos el mate frío, hablamos guaraní, nuestra sopa es dura, tenemos unas cuantas cosas que nos... Y en ese contexto también Europa nosotros no somos europeos céntricos, representa muy poco en nuestras exportaciones, ni siquiera China, entonces siempre rebeldes nosotros hasta en eso. Y bueno, y para finalizar, antes que nada quisiera agradecer a FARN, a CRA, darnos la oportunidad en nombre de la Asociación Rural del Paraguay, nuestro nuevo presidente, el doctor Daniel Prieto, quien hace llegar sus respetuosos saludos, agradecerle a Gualeguaychú por habernos recibido con tanto cariño y reiterar quizás el mensaje de que tenemos una gran oportunidad, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad con el mundo. Tenemos que producir alimentos y si alguien puede hacer el gol para ganar este partido, está entre nosotros. Así que juguemos el partido, hagamos lo que sabemos y trabajemos juntos. Decían acá, los hermanos sean unidos, que miremos el mundo como un bloque, una región, en base a nuestras coincidencias, no a nuestras diferencias, y hagamos lo que mejor sabemos hacer, producir alimentos para el mundo. Gracias. Gracias, Marco. José Farah. Bueno, yo me voy también al mismo planteamiento. Creo que aquí hemos aprendido bastante el tema de las alianzas público-privadas dentro de un país, son exitosas. Ya hay países que están haciendo eso y que creo que es grande y es digno de reconocer. Nos falta bastante en nuestros países de repente ese gran trabajo, pero creo que el sector agropecuario es un gran motor de unidad y como nos hemos unido en cada uno de los países para defender, proponer nuestros avances, leyes y nuestra producción, la materia prima y primaria, creo que el próximo gran punto es avanzar en unidad como bloque. Correcto. El continente sudamericano tiene que tratar de que en algún momento se una, proponer también políticas, proponer defensas, estrategias y una muy buena estrategia de comunicación hacia adentro y hacia afuera. Gracias, José. Telechea, Guzmán. Bueno, el agradecimiento nuevamente a todos los que nos recibieron, cómo nos trataron. Siempre nos sentimos muy, muy cómodos y muy felices de compartir con todos los hermanos ruralistas y la gente, en este caso de Gualeguaychú. Así que muchas gracias. Por otro lado, Uruguay, Martín me preguntó por el Mercosur, es una pregunta que obviamente es bastante repetida en los últimos tiempos. La posición de Uruguay es clara, queremos un Mercosur fuerte, pero con más flexibilidad. El presidente nuestro lo ha planteado en todos los foros que ha podido Mercosur y creo que nosotros privados compartimos plenamente. El ministro, no quiero hablar por el ministro porque está ahí, pero supongo que también comparte, o tengo la seguridad. Y a su vez también Uruguay ha trabajado en el Transpacífico, hemos trabajado en todo lo que sea apertura. Nosotros precisamos apertura comercial, precisamos libertad. Eso dentro de una organización como el Mercosur, pero precisamos flexibilidad
y tener libertad para... Porque en definitiva el comercio y la libertad de comercio es lo que trae el bienestar a los pueblos, es lo que trae el progreso y las posibilidades económicas y luego de derrame. Creo que eso no está en duda. Y los privados creo que tenemos una responsabilidad muy fuerte en eso. Pero bueno, para cerrar, nos vamos contentos y nos vamos con más amigos, así que eso es muy importante. Gracias. Gracias, José Miguel. Yo me quedo con varias frases para el bronce. La verdad es que creo que tenemos que ver cómo le ponemos el sello a cosas como la siguiente, que somos la solución, lo dijimos todo. Un segundo sello importante es señalar, ¿cierto?, que no somos el problema, que aquí la verdad el problema está en la reconversión energética, más que en lo que nosotros hagamos o no hagamos como productores. La tercera cosa es cómo el consumidor se transforma en un aliado nuestro y no sigue siendo la excusa para que se pongan tantas políticas ambientales raras. Y lo cuarto, que creo que es lo más fundamental, es cómo logramos, ¿cierto?, que la cadena productiva sea un frente común. Yo creo que ahí necesitamos avanzar mucho, porque hoy día el tema no está con la lucha que existe con los molinos o con las exportadoras. La verdad, la lucha principal está contra los gobiernos algunas veces, o contra las Naciones Unidas otras veces, o contra las políticas mundiales que nos tratan, digamos, de obviar desde el punto de vista de la solución. Pero quiero decir algo más importante todavía y que tiene que ver, ¿cierto?, con este simposio. Creo que aquí, bueno, agradezco muchísimo a quienes organizaron esto, pero quiero reconocer a quien mi querido amigo Martín, cómo se movió hace ya bastante tiempo en tratar de conseguir esto. Esto es fundamental que lo sigamos haciendo. Yo creo que claramente de aquí llevamos insumos para defendernos. Así que, Martín, te quiero regalar algo para que se demuestre nuestro afecto por ti. Mira, aquí te traje los 75 años del Champion de Chile. En Chile estamos defendiendo nuestras tradiciones, pero de verdad muy, muy amenazadas. Tenemos un gobierno bien complejo que no quiere que nosotros, ¿cierto?, sigamos haciendo ni el rodeo, ni las cosas del campo, ni las tradiciones. Hablan del bienestar animal y nosotros cuidamos los animales, lo cuidamos de todas maneras. Y Martín es un buen hincha de nuestro rodeo chileno. Le traje este libro que son 75 años del Champion de Chile, que es nuestra gran catedral, ¿cierto?, del rodeo. Y Martín nos defiende también como productor y como criador, ¿cierto?, al respecto. Así que muchas gracias, compadre querido. Un gran abrazo. Yo tengo acá alguna síntesis, pero me gustaría, ministro, ¿usted puede redondear algún poquito o no? ¿Se anima? Bueno, difícil la tarea, ¿no?, que me encomienda Martín, un amigo. Algunos conceptos. Primero, felicitar la organización, la iniciativa, las ponencias, y evidentemente para nada el tiempo que le dedicamos para nosotros fue muy constructivo, porque nos permitió tener la visión general de los países del Mercosur de cómo visualizan esta situación. Hay una realidad, todos hablamos aquí de coordinar mejor nuestras posiciones. Nosotros tenemos un problema intrínseco, somos liberales para afuera, pero somos muy conservadores para adentro. Nuestro proceso de integración es una aspiración de deseo, pero hasta que nosotros nos sinceremos que realmente tenemos que funcionar como un bloque, queda exclusivamente en la retórica. ¿Por qué? Porque nosotros reclamamos un comercio más libre, pero internamente somos de las regiones más proteccionistas del mundo. Y eso lo tenemos que admitir. Mientras no tengamos esa sinceridad, es muy difícil que podamos defender y tratar de pelear por un comercio más libre, porque acá no se trata solo del comercio agrícola, es el comercio en general. Y en realidad, por más que todos vimos acá que las cifras demuestran de que el sector agroindustrial tiene un enorme peso en toda nuestra región, hay otros sectores que tienen mucho más lobby que nosotros y tenemos que reconocerlo que es así. Los intereses pasan por otro lado.
Pero claro, nosotros que estamos en la posición de gobierno en este momento, nosotros no podemos entender como en otros países que inclusive tienen fama mundial, las políticas públicas se hacen de espalda al sector productivo. Y eso no es concebible tampoco. Es como si Putin rechazara el caviar ruso, es una cosa inconcebible, o como Macron denostara el champán francés, es una cosa que no se entiende muchas veces que en nuestros países las políticas vayan en contra de la producción. Ahora, volviendo al tema central que nos convoca, este tema de la sostenibilidad del ambiente es un tema muy serio, es un tema que más allá que el centro de la discusión es el primer reglamento, que es el de Europa, esto está instalado en todo el mundo. Y más temprano que tarde el tema va a estar en la discusión en todos los mercados. ¿Por qué? Porque es una concepción que viene muy atada de aquí, hay mucha gente joven. Los muchachos que están aquí seguramente serán estudiantes, que está muy bien que estén presentes aquí, porque están visualizando y escuchando aquello que nosotros visualizamos, pero ellos son la nueva generación y el futuro que tienen otra consideración de lo que son las cosas del mundo, tienen otra sensibilidad. Y muchas veces nuestro problema es un problema comunicacional. ¿Por qué? Porque cuando se pretende asociar de forma falsa o equivocada de que el problema ambiental del mundo está generado por la agropecuaria, que es absolutamente falso y lo tenemos que demostrar con hechos, hay un consumidor menos que al asociar que el problema de la producción de origen animal está vinculado con el cambio climático, deja de consumir nuestra producción. Y esa es la mayor pérdida, porque nosotros nos peleamos permanentemente por mejor acceso a los mercados, pero estamos perdiendo cientos de miles de clientes todos los días porque se basan en la comunicación rápida y ágil de las redes sociales, que está absolutamente recargada de un mensaje que es absolutamente falso, que es el hecho que la producción agropecuaria genera los efectos del cambio climático, que está generado por otros sectores y por la práctica humana permanente y acumulada, fundamentalmente originaria de los países desarrollados. Entonces, esa es la gran prédica comunicacional que tenemos que tener. La unidad que tanto se reclama aquí, que la tenemos que hacer práctica, porque se dijo muy graciosamente acá que cuando se llega adelante de la Unión Europea, che, ¿vos qué vas a decir? Bueno, no hables de esto, no hables de aquello. Eso tiene que haber sido coordinado mucho antes. Estamos haciendo un esfuerzo, este es un esfuerzo de los gremiales de productores, lo hacemos en el CAS, pero también en los ámbitos de gobierno. Nosotros tenemos dificultad esto para transmitirlo dentro de nuestros propios gobiernos, con la relación con el ministro de Ambiente, que permanentemente estamos luchando. Estamos hablando de las convenciones para el clima, pero es mucho más dañino las convenciones, la de biodiversidad. Ahí se juega un partido tremendo, que dentro de poco nosotros prácticamente no vamos a poder tocar el campo que es de nuestra propia propiedad, porque parece que estamos atentando contra la naturaleza y contra el porvenir de la humanidad. Una cosa absolutamente absurda, donde se toman decisiones a nivel de convenios internacionales que están absolutamente de espalda a la esencia de nuestra producción, que mucho más allá de generar alimentos, genera un estilo de vida, genera las tradiciones, las prácticas. Es un aspecto de carácter social mucho más que económico este tema. Acá se va contra un estilo de vida, contra una práctica, contra una producción, y es por eso que tenemos que estar todos juntos, y por eso permanecí durante todo el periodo para enriquecer de los conocimientos, y tenemos que en todos los foros internacionales que sea posible estar generando esta prédica de que somos mucho más solución que problema, y que tenemos que tratar de revelar a través de sistemas de comunicación efectivos y eficientes que todo lo que se pregona contra el sector agropecuario tiene un contenido que está sin el respaldo necesario de la ciencia que lo demuestre. Y acá me parece que hay un tema que es claro. Tampoco podemos partir de la base que no podemos mejorar nuestro desempeño productivo, que no podemos ser mucho más sostenibles, porque en realidad cuando se habla de la agroecología, de los aspectos vinculados a la preservación de la producción, de la relación con la naturaleza, nosotros siempre hemos defendido tradicionalmente, y lo recibimos de nuestros ancestros, ese legado
de tratar de generar el cuidado del recurso natural en los sistemas productivos. Eso no quiere decir que no podamos mejorar. Hay otras concepciones, otras ideas, otras prácticas que evidentemente podemos mejorar nuestro desempeño, pero lejos estamos de ser los causantes de un cambio climático que muy por el contrario es generado por otros sectores, pero a nosotros nos coloca en el enorme desafío de producir en forma mucho más dificultosa. Está mucho más difícil producir, es mucho más riesgoso producir. Pasamos, como se dijo aquí, de la sequía a la inundación sin escala, con pérdidas productivas importantes, y no es solo un tema climático, es un tema asociado a las enfermedades que están asociadas también al aspecto del cambio climático, que hace mucho más difícil el proceso. Por eso nosotros precisamos mejor comunicación y precisamos mejor ciencia. Nosotros, para atender esta gráfica de demanda creciente hacia el futuro, una preservación de los recursos en función de una tierra que está limitada en el área de producción, no tenemos otro camino que aumentar la eficiencia productiva, que se discutió bastante, pero también la productividad. Nosotros precisamos otra escala de productividad que nos la tiene que proporcionar la ciencia. Y ahí también están las discusiones respecto a cuáles son los instrumentos de aumento de productividad, porque aquellos países que son menos eficientes que nosotros en el uso de los recursos naturales permanentemente están intentando frenar esas prácticas que la ciencia puede proporcionar, como puede ser las nuevas tecnologías, la adición génica. Dejemos de lado la discusión de los organismos genéticamente modificados, pero nosotros precisamos, de la misma manera como se seleccionó los primeros granos hace un siglo, en la selección fitogenética de los mismos, después pasamos a la hibridación, después pasamos a los organismos genéticamente modificados, precisamos otro instrumento de herramienta productiva que nos tiene que proporcionar la ciencia para tener otro escalón de productividad, para poder atender nuestras necesidades y usar con menor intensidad los recursos naturales. Muchas gracias por la oportunidad, les deseo a todos muy buenos días. Gracias, Fernando. En virtud del tiempo de más, yo tenía algo para el cierre, pero solamente agradecer al panel. José Farah. Un poquito, entregarle un poco de lo que ha dicho el ministro, de lo que hemos hablado, y creo tenemos planteado unos lineamientos del desarrollo sostenible de la producción de Santa Cruz, no de Bolivia, por favor, que queremos entregarle a cada uno. Están varios puntos de lo que decimos: identidad, tradición, cultura, de lo que hacemos y queremos seguir haciendo. Por favor, Martín, para usted. Para cada uno de los colegas. Bueno, muchas gracias. Ya. Bueno, finalizamos este cuarto bloque. Agradecemos a todos los representantes de los diferentes países que nos acompañaron. Excelente. Lo mismo que la síntesis que hizo el señor ministro de Agricultura y Ganadería, Fernando Matos, y vamos dándole el cierre. Cholo. ¿Listo? Finalizamos. Se lo dejo en su mano. Bueno, muchísimas gracias. Gente, muchísimas gracias. Agradecemos a través de un aplauso la exposición que han hecho el señor José Luis Farah Paz, José Miguel Steimer, también a Guzmán Telechea, a Javier Rotondo, Martín Rapetti. Gracias por la moderación, al señor Marcos Medina. A continuación vamos con los obsequios, no se vayan, sí. Sí. Ahí se lo habilita. Ahí está. Sí, Ahí. quisiera también después sacar una foto con toda la federación, lo hacemos arrimar a Jorge y también a Marcos Sí, también. Por favor, la fotografía. Marco también. Marcos Pereda, vicepresidente también de Sociedad Rural Argentina, señor Jorge Rodríguez,
presidente, en este caso, de la Asociación Rural. Por favor, suban de Uruguay la fotografía de rigor. Muy bien, muchísimas gracias por la fotografía. Le vamos a pedir al señor Marcos Pereda que nos espere un segundito por aquí, nada más para ya hacer el cierre, lo mismo para el señor Jorge Rodríguez. Y antes de que se bajen del escenario, vamos a convocar en este caso, al señor Hugo Álvarez, presidente de la Sociedad Rural de Soriano, para hacer entrega de este presente al señor José Luis Fara Paz. A continuación, invitamos al presidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, Eduardo Calot, para hacer entrega también de un presente al señor José Miguel Steigmeier. También invitamos al señor Ricardo Calot, de la Comisión Directiva, para hacer entrega de este presente a Guzmán Telechea. Invitamos a Adalberto del Valle, también para hacer entrega a Javier Rotondo de este presente. De la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Gualeguaychú. Invitamos al señor Raúl Sobredo para hacer entrega también de un presente al señor Marcos Medina. Invitamos a la señora Fernanda Caferata, también de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Gualeguaychú, para hacer entrega al señor Martín Rapetti, moderador de este panel. Muy bien, renovamos el aplauso para este panel y ya vamos a ir con el cierre de este Simposio Internacional de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, esperando que haya sido un espacio realmente de aprendizaje, de intercambio, de reflexiones para todos los presentes. Hay que agradecer, por supuesto, nuevamente a las autoridades, a los expositores, a los panelistas, a productores y a todas aquellas personas que han hecho posible este encuentro. A continuación, para hacer el cierre final, invitamos al señor Marcos Pereda, vicepresidente de Sociedad Rural Argentina, al señor José Colombato, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, y también al señor Jorge Rodríguez, vicepresidente de la FARM. Rodríguez, unas palabras para el cierre, por favor. Bueno, vamos cerrando. Che, la verdad que ante todo, felicitaciones a CRA. CRA es nuestra gremial hermana, nosotros conformamos la mesa de enlace y esta iniciativa Sociedad Rural Argentina celebra claramente, es algo realmente importante. También es importante el lugar, después voy a decir por qué, pero es importante el lugar. A todos agradecerles, a los países vecinos, ministro,
verdaderamente es un placer y creo que es muy importante el hecho y lo que se ha definido ayer y hoy acá. Todos nos llevamos una buena mochila de ideas, sobre todo la idea de poder desparramar esto, que realmente es algo nuevo y que realmente hay que incorporarlo dentro de la producción. Y en el siglo XXI este tema, como dijo el ministro, cada vez es más importante. Dos puntitos que creo que son claves por ahí para entender qué está sucediendo con el tema europeo, aunque es una razón, pero no es excusa suficiente para que nosotros no tomemos este tema por la sartén, por el mango y vayamos para adelante para resolver los problemas. A ver, los países productores de Europa son todos, subsidian a su, como dijeron acá en algún momento, subsidian a su producción y la subsidian de manera brutal, con lo cual ellos nunca han puesto el foco en cuidar la tierra, como lo hemos hecho nosotros. Todos los países del Mercosur cuidamos nuestra fábrica, lo hemos hecho a través del legado de generaciones, como bien dijo el ministro, y eso nos diferencia brutalmente. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ese objetivo. Y hoy sus tierras son solo sustento. Todo lo que les viene encima está puesto, y está puesto desde afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que sus tierras no son su producción, su sistema alimentario, no está para nada en el ámbito de la sostenibilidad. Y su problema interno se traslada afuera, pero es de ellos. Como dijimos, la solución somos nosotros, pero el problema lo tienen ellos y realmente tienen además esta cuestión de que son, así como nosotros consideramos que algunos sectores internos de nuestro país, por ejemplo, reciben asistencialismo, ellos hacen asistencialismo con su sistema alimentario y es lo que los ha sacado y lo deja fuera de foco. Los deja fuera de foco y en su desparramo, por su poder, digamos, económico que tienen, lo recibimos nosotros. Así que eso, si bien es un mensaje que parece excusa, no es una excusa, pero nos enfoca para que hagamos lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es producir cada vez mejor. Desde ese lugar es donde Sociedad Rural, CRA, bienvenido realmente a este tipo de iniciativa. Yo creo sinceramente que tenemos muchísimo para hacer, porque somos la solución. El verdadero problema es alinear al productor agropecuario para que cada vez haga mejor las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que medir, tenemos que certificarnos, tenemos que poder darnos vuelta y monetizar esa certificación, porque es ahí donde está el tema. El desafío es que nosotros, al fin y al cabo, podamos capitalizar lo que estamos haciendo y que lo estamos haciendo bien y que tenemos las posibilidades de hacerlo mejor a través de siembra directa, a través de ganadería en pastizales y de todas las formas que existan, forestación. O sea, si nosotros medimos lo que estamos haciendo, tenemos que después salir a venderlo, porque son los países del primer mundo los que están haciendo mal las cosas. Y eso cada vez está más claro. Hemos compartido la COP28, cómo se está dando vuelta ese discurso, que empezó siendo muy agresivo hacia nosotros y ahora se está dando vuelta. Yo creo que en muy poco tiempo, y esto me lo pueden ratificar los que estuvieron ahí, el carbon farming es algo que se viene. ¿Qué quiere decir carbon farming? Que vamos a terminar haciendo producción de carbono, por eso es muy importante empaquetar el producto y poder salir a comercializarlo, y desde ahí es donde tenemos que trabajar juntos. El Cono Sur, como se ha dicho, es una fuente de oportunidad. Entonces, probablemente el desafío de mañana va a ser cómo regular o equilibrar la producción de alimentos versus la producción de carbono, por el desafío del cambio climático. Así que mi mensaje es cortito, es eso nada más. Agradecerle nuevamente a CRA y a todos ustedes. Creo que esto es un enorme desafío y está muy buena esta iniciativa. También creo, no sé si decirlo o no, pero Gualeguaychú, que ha sido una fuente de conflictos en el pasado con Uruguay, que hoy estemos haciendo esto acá y que verdaderamente le estemos poniendo el pecho a la verdad, a las cosas que se dicen por su nombre como son. Desde el lado argentino, yo por lo menos me siento a veces avergonzado con Uruguay, lo digo y les pido disculpas desde mí,
porque creo que tenemos que dar vuelta a la hoja, mirar para adelante y aceptar todos los grandes desafíos que tenemos por delante. Muchas gracias. Jorge Rodríguez, vicepresidente de la FAM y en este caso también de las gremiales de Uruguay. Adelante. Bueno, cumplir con la formalidad de agradecer, se ha hecho extenso e intenso. Recuerdo a José Chileno que decía que se iba a llevar unas cosas en una mochila. Yo vine en camioneta, vos veniste en avión, llevo más cosas, sí que tengo más cosas para llevar. No puedo agregar nada a lo que se ha dicho, creo que llevamos muchas cosas para trabajar, Me vino al recuerdo una anécdota de un cuento intelectual de la mitología griega. Todos hablamos fácilmente de la caja de Pandora, que estaba llena de cosas y en realidad estaba llena de maldades, ¿tá?, que se iban sacando. Y Pandora, en la mitología griega, hubo una cosa que no pudo sacar de la caja, que fue la esperanza. Y yo creo que eso es lo que estamos generando acá para el montón de productores que tenemos. Así que muchas gracias a todos los que participaron y a los que recibieron. En esto vamos y venimos todos. Muchas gracias. José Colombato, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Bueno, gracias. En nombre de CRA, quisiera agradecer la participación, el compromiso, el trabajo puesto de manifiesto en este simposio. También ha sido posible gracias a la buena voluntad de los expositores, de los funcionarios, de las entidades, de los moderadores, de los dirigentes agropecuarios, funcionarios y sponsors. Y todos desde el anonimato han trabajado para que hayamos vivido una jornada, desde mi punto de vista, extraordinarias. Estos 2 días nos dejan cosas positivas. El hecho de poder reunirnos, de estar cerca, de compartir, de escuchar, de preguntar cara a cara y tratar de vencer, dejando o destacar que la virtualidad nos ha alejado, y esto creo que fue un momento de estar mano a mano y creo que es motivo para celebrarlo. Creo que nos vamos con la enorme satisfacción de haber aportado líneas, argumentos claros sobre la producción agropecuaria y compromiso y aporte con el medio ambiente. Creo que nos queda una tarea ardua, constante, de predicar sobre todo a la sociedad y a los gobiernos que el campo fue y será un aliado eterno con la tierra y la naturaleza, de la cual nos nutrimos y obviamente vivimos. Debemos hacer docencia cotidiana con productores, con vecinos, con periodistas, sobre el verdadero papel del campo. La producción con responsabilidad creo que ha sido un desvelo para las instituciones y creemos que no hemos predicado en el desierto. El productor sabe cómo se deben hacer las cosas y está en condiciones de estar a la altura de lo que demanda el mundo, más allá de que de algunas veces esas demandas están teñidas de hipocresía y de segundas intenciones. Así que bueno, volviendo para terminar, agradecer nuevamente, y por ahí también me sumo a lo que decía Marcos. Yo soy gualeguaychense, tuvimos un problema hace tiempo con Uruguay, que obviamente nadie lo hubiese querido, pero creo que la síntesis que yo hago como gualeguaychense es que los uruguayos les quieren a los políticos y a nosotros nos cuesta quererles. Muchas gracias. Para finalizar, la organización me ha pedido que sea el vocero de los agradecimientos al equipo de comunicación, a Bárbara, a Hernán, a Rubén, al equipo de fotografía, a Mauricio, a todo el equipo de técnica, al equipo de Celso, de Sebastián, al equipo de la Sociedad Rural Gualeguaychú, a Silvina, a Silvia, en realidad a Chivi, como la conocemos, a Luisa, a Fernanda, a Eduardo, a la comisión directiva, a Inés de CRA, de Sociedad Rural Argentina, a Rocky Rocatagliata, gracias, al personal de las instalaciones, a Viviana, a Martín, gracias también a la Municipalidad de Gualeguaychú y gracias
a Natalia Báez, de la Dirección Departamental de Escuelas. Los agradecimientos de rigor. Señoras y señores, muchísimas gracias. Gracias por haber venido y que tengan todos buen viaje. Sí. Gracias a usted, José Miguel. Gracias.